Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Lamentablemente no hay medicina en este hospital, no hay suero, no hay nada. Me mandaron a hacer exámenes a un laboratorio de afuera y yo los tuve que costear. Se lo están atendiendo acá, pero uno tiene que traer todo el medicamento que ellos necesitan. Yo vine a comprar unos tubitos para sacar sangre porque no hay en el hospital nada hay ahí adentro. No lo están atendiendo y dicen que si el que quiere operación tiene que comprar su kit, que tiene un precio de 650. Medicina no hay ahí porque a uno le toca que comprar la medicina. Clínicas y consultas externas cerradas. Escasez de medicamentos e insumos básicos como guantes descartables, pañales, aspirinas o productos de limpieza. Suspensión de servicios como rayos X o exámenes de laboratorio en hospitales regionales y centros de salud. Médicos, enfermeras y demás personal de salud sin pago por sus servicios. Más de 20 pacientes renales muertos por el caso de corrupción ICS-PISA. La corrupción, la mediocridad y la falta de voluntad política han puesto de rodillas el sistema de salud pública del país. El sistema de salud pública se encuentra en el intensivo. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de invitados para hablar de un tema de suma importancia. Se trata de la crisis del sistema hospitalario. Como ustedes han escuchado en prácticamente todos los medios de comunicación, Guatemala está pasando por una de las peores crisis en el sistema de salud de su historia. Los niveles de corrupción, la debacle que hay en los hospitales por falta de atención, falta de medicinas, está llevando a que esta sea una crisis humanitaria sin precedentes en la historia contemporánea de nuestro país. Para discutir este tema, tenemos a la doctora Zulma Calderón. Ella es jefe de supervisión hospitalaria de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. El licenciado Mariano Rayo, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. El doctor Gustavo Estrada, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar. Y el licenciado Luis Pedro Álvarez, diputado al Congreso por Encuentro por Guatemala. Doctora, señor ministro, señores, bienvenidos a Dimensión. Señor ministro, sin duda alguna, el que usted haya aceptado el dirigir la cartera de salud de Guatemala, del gobierno de Guatemala en este momento, pues quiere decir que se tuvo que armar de una dosis de valentía, tiene que estar dispuesto a estar durmiendo mal y trabajando muchas horas al día para realmente hacerse responsable y asumir una tarea casi infrahumana. Hemos recabado datos, se ha visto en nuestro documental, en la introducción, el caos es algo inimaginable. Es evidente que los niveles de corrupción que han habido en el sistema de salud y que se están encontrando es algo que no tiene nombre, es algo que indigna, que ofende, que lastima, es algo que no es nuevo, es algo que por lo menos en el gobierno pasado, el de la UNE, que se desarticularon muchas cosas y que se supo también de muchos problemas, sobre todo los negocios con las medicinas. Eso continuó con el gobierno de Pérez Molina y realmente lo que estamos viendo es una debacle. Cuéntenos un poco qué encontró ahí, cómo piensa aliviar un poco esta crisis, qué apoyos y qué problemas está teniendo. Gracias, buenas noches. Yo creo que la descripción y el documental muestran claramente la realidad de las cosas. Yo creo que una de las primeras situaciones hay que reconocer la verdad, no ocultar como se venía haciendo, alterando estadísticas, indicadores, índices, faltas de pago, deudas. Para esconder corrupción. Para esconder corrupción y también es tratar de dar la apariencia que las cosas estaban bien. Correctamente se dice, explota en este momento los temas, pero también implosionan
otros temas. Por ejemplo, algo que en este momento nos tiene más que preocupados es cómo está implosionando todo el sistema de compras y contrataciones desde el sector salud. Los casos de PISA, lo del ICS y toda esa parte se está reflejando ya en que aun cuando pudiéramos llegar a tener espacios financieros o dinero, ya no hay quien nos venda, ya sea por la magnitud o el volumen de las deudas o porque estos proveedores están desapareciendo, están coludidos con otros señalados y entonces la falta de suministro, algo que se venía diciendo, los informes de la PDH lo muestran, informes que fueron criticados, dilapidados, dichos que eran mentiras, es la pura verdad de lo que está sucediendo. Al final, a su pregunta concreta, Dionisio, se asume el reto porque hay ganas de ver el cambio. Yo creo que las manifestaciones de abril, mayo le dieron pues a las personas nos dio la responsabilidad que si tal vez no participamos siempre en la manifestación, en algún momento teníamos que aportar nuestro grano. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, rescatando el espíritu de las manifestaciones que iniciaron el 16 de abril para dar nuestro aporte, para que el próximo gobierno encuentre una situación mejor a la que en este momento ha encontrado el presidente Maldonado Aguirre, con todos los problemas que hoy se reflejan, en particular en el sistema de salud. Ya. Diputado Álvarez, no solo desde el Congreso, sino desde usted en lo personal, sabemos que ha estado cerca de este tema, incluso ha estado revisando hospitales recientemente para ver realmente el nivel de crisis que está viviendo Guatemala. Cuéntenos qué ha visto y cómo es su diagnóstico sobre el problema. Dramático. Realmente yo también quiero ser muy realista en el tema y yo creo que parte de la solución es reconocer la realidad tal cual es. Yo siempre invito a mi equipo que es mi asistente, y en algunas oportunidades sale llorando de lo que ven en el Hospital Nacional San Juan de Dios. De hecho, hace algunos años promovimos y logramos que se pudiera equipar parte de la emergencia de San Juan de Dios con equipo de vacío, equipo de oxígeno. No existía, no funcionaba. Las personas están en la emergencia, no es una emergencia tampoco tan grande como yo creí que en algún momento que pudiera haber sido. No hay, por ejemplo, ni siquiera un poquito de privacidad, ni un poquito de dignidad para algunos enfermos. Hay personas que, yo no soy médico, soy abogado, no sé si me equivoco en el término legal, pero tienen una traqueotomía o están entubados en la garganta sin anestesia. Los bebitos en cajas de cartón o cajas plásticas, hemos ido principalmente el San Juan de Dios es lo que más hemos visitado, aunque hemos hecho visitas a otros centros. Y pudimos ver también que normalmente las famosas calderas que utilizan dos para lavar ropa de forma industrial, normalmente solo una funciona, después no funciona. Las sábanas pues con sangre, contaminadas, etc. La gente caminando encima, es un drama terrible. A raíz de eso, la bancada Encuentro por Guatemala, y yo agradezco el apoyo que mis colegas me han dado en ese sentido, me han apoyado muchísimo en los temas de fiscalización que hemos hecho. Hemos dado seguimiento muy de cerca a los temas de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, que ha generado tantísimos problemas. De hecho, ahí empezaron a salir desde febrero del año pasado problemas con la entidad PISA, pero no son los únicos, son otros proveedores. Y definitivamente creemos que la corrupción es una de las principales razones por las cuales está colapsado el sistema de salud, que no viene ni de este año, ni hace 2 años, ni hace 4. La corrupción en el sistema de salud, yo creo que en los 7 gobiernos de la era democrática, ahora vamos a empezar con el 8º, se han dado. Y es hora que realmente pues elogio y aplaudo el esfuerzo que la gente como PDH, el ministro hasta ahora ha dado señales de querer hacer diferentes las cosas. Pero creo que los esfuerzos individuales, pese a que son muy loables y hay que reconocerlo, no van a lograr el resultado que esperamos si no cambiamos los sistemas. Sí. Doctora Calderón, equipos que no sirven o que no se usan después de que se compran, medicinas sobrevaloradas, vencidas, medicinas que se compran y que ni siquiera son necesarias o se prescriben a cientos de miles de pacientes y no es lo que les resuelve el problema. No hay alimentos en los hospitales, en fin, no hay equipo, lo que ya decía el diputado Álvarez. La corrupción, la incompetencia, están siendo realmente las razones importantes por esta debacle en el sistema de salud.
Ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos han estado denunciando y exponiendo muchos de estos casos. Ya el ministro ha dicho de que están recibiendo su apoyo, lo cual es importantísimo porque aquí puede haber un trabajo en equipo por primera vez en mucho tiempo. Cuéntenos cuál está siendo su experiencia y qué nivel de comunicación y contacto está logrando tener con el ministerio para poder realmente superar esta crisis tan delicada. Digamos, hoy el señor ministro está cosechando la mala cosecha de todo lo que ha venido sucediendo en el sistema de salud. Hemos logrado abrir una puerta de comunicación en la cual hemos podido darle a conocer las recomendaciones que hemos venido emitiendo desde 2014. Es necesario mencionar que si estas recomendaciones hubieran sido tomadas en cuenta en su momento, mucho de lo que hoy está pasando no hubiese ocurrido. O sea, ustedes venían dando recomendaciones durante todo el gobierno de Pérez Molina y sus secuaces. Es. Quisiera recordar que uno de los últimos pronunciamientos que hicimos fue el 30 de abril, en donde manifestamos públicamente que si no se tomaban acciones inmediatas, el sistema hospitalario iba a colapsar. ¿Ellos hicieron caso de algo, reaccionaron, hubo responsabilidad de parte de ellos? La reacción fue desacreditar el trabajo de la institución del procurador, maquillando la situación, negando lo que era innegable ya en aquel momento. Y lo más alarmante de esa situación fue la falta de acciones. El Estado de Guatemala no reaccionó ante la situación tan grave en el tema de salud y es eso lo que hoy por hoy nos tiene sumergidos en la crisis tan profunda que tenemos. ¿Usted diría que hubo una negligencia criminal casi en la forma en que el gobierno de Pérez Molina reaccionó a todos los señalamientos que ustedes hacían después de ver lo que estaba pasando en el sistema de salud? Sí, uno de los ejemplos más claros podría decirle es la crisis tan mal manejada en el Hospital General San Juan de Dios. Desde septiembre del 2014 emitimos la alerta sobre ese hospital, indicando que la situación era crítica. En aquel momento hablábamos de alrededor de 60 millones, que era la inversión que necesitaba el hospital. Hoy se necesitan alrededor de unos 200. Nunca se le prestó la atención necesaria, siendo el Hospital General San Juan de Dios un pilar fundamental de la red hospitalaria de este país. Se dejó abandonado y es hasta ahora que nuevamente vuelve a haber interés en poder rescatar dicho centro asistencial. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es crisis en el sistema de salud. Bienvenidos, esto es Dimensión y el tema de hoy, crisis del sistema de salud. Señor ministro, si usted tuviera que hacer un inventario en este momento de los hospitales que están viviendo, digamos, una crisis más severa, aunque sabemos que todos están desabastecidos de equipo, de medicina, de alimentos, incluso de personal en algunos casos, hay algunos que son los hospitales más importantes del país, donde asiste o necesitan ir más guatemaltecos para resolver sus problemas de salud. Y de hecho, lo que hemos sabido y hemos visto ya es de que hay hospitales que parecen cementerios por lo vacíos que están. Y por otro lado, gente muriéndose o con posibilidades de morir. Háganos ese inventario y tal vez profundice un poco más en el concepto de que es la corrupción, la incompetencia y la negligencia criminal lo que nos han llevado a esta situación. Bueno, aquí hay que recordar primero algunos números. Hay 1.742 puntos de atención en salud en todo el país. De esos 1.742, 44 son hospitales. Tenemos dos grandes hospitales de referencia, que son el San Juan de Dios y el Roosevelt. De ahí tenemos en un segundo nivel, como podría ser el regional de Quetzaltenango. Y de ahí bajamos ya a departamentales. Entonces, la red hospitalaria se compone de 44 y es bochornoso decirlo y reconocerlo que los 44 tienen todo tipo de problemas, tal como usted lo ha descrito. Quisiera aprovechar también para destacar también una parte muy buena. Si está operando la red con todas las limitaciones, mucho se debe al sacrificio de muchísimos médicos, enfermeras, técnicos, que aun cuando no se les ha pagado, no tienen insumos, no tienen equipo, se les cae la luz, no hay alimentos. No obstante, todas esas limitaciones mantienen activo el sistema de hospitales. Evidentemente, si no vamos a la estructuración, sí les falta de todo. Y cuando le digo le falta de todo, es que no se salva nada. El mantenimiento, por ejemplo, usted manejaba ahí que si una máquina no sirve, que si no,
Por ejemplo, el San Juan de Dios que mencionaba la doctora, para mantenimiento tiene para todo el año 2015 966,000 quetzales. Para el mantenimiento de todas las máquinas que están en el San Juan de Dios. Y eso cuesta hoy por hoy de los equipos sofisticados una pieza. O sea, si van a componer una pieza de los equipos más sofisticados que tienen, se acabaron el programa, el presupuesto de mantenimiento. ¿Cómo es posible entonces que le reclamemos a veces al sistema de salud que atienda con dignidad, pero no tienen lo básico y lo mínimo? Así que, Dioniso, y aquí a los televidentes, es bochornoso reconocer que en total trapos de cucaracha está nuestro sistema hospitalario. El presupuesto del Ministerio de Salud inicial de 2015 era de 5.647 millones, luego se incrementó a 6.562 millones de quetzales. En papel. Claro, eso es muchísimo dinero. Sí. La CEPAL dice que los gastos de salud en Guatemala representan el 6.4% de nuestro Producto Interno Bruto y digamos el estándar latinoamericano anda en 7.4%. O sea, en papel no estaríamos tan lejos de lo que es el estándar. Lo que esto, digamos, indica y confirma que lo que ha habido aquí es corrupción, negligencia a niveles ilimitados. Sí. Lo que han hecho es robarse el dinero. En muchos casos sí, eso hay que reconocerlo, pero en otro caso es también inflar en sueldos y salarios y personal que no es. La planta central, y me refiero sobre todo a la parte administrativa, aquí en la zona 11 ha crecido más o menos en un 750% en los últimos 3 años. Mientras que el personal técnico, médico, no ha tenido un crecimiento mayor del 1 o 2%. Solo ahí podemos dimensionar lo mal que fue planificado, lo mal que se hizo, cargos políticos, por nombramientos políticos, por injerencia directa de Casa Presidencial, por gobernadores, por diputados. Hay que decirlo, lo digo con todo respeto, señor diputado. Entonces han engrosado tanto. Tenemos un área de salud donde hay 200 administrativos, cuando el puesto de salud, el centro de salud, el CAP, no tienen gente. Y aquí los informes de la Procuraduría son los que nos abrieron los ojos, porque ellos han sido y son en este momento, yo los exhorto a seguir siendo nuestros ojos y oídos donde no podemos llegar. El diputado Álvarez ha estado entre los diputados que han denunciado muchas de estas cosas a través de los años. En todo caso, tal vez el doctor Estrada nos cuenta, desde la academia, ¿cómo pueden ustedes aportar en este momento a esta crisis? Usted pues, es doctor y además conoce de adentro un poco el monstruo este. ¿Cuál es su diagnóstico y cómo, como digo, pueden ayudar? Bueno, yo quisiera antes comentar un dato que acaba usted de dar, este 6% o cercano al 6% del Producto Interno Bruto como gasto en salud del país, en realidad la mayoría es gasto privado. Digamos, es un gasto que refleja la ausencia del Estado, la ausencia de servicios públicos, y al final el Ministerio recibe el 0.9% del Producto Interno Bruto. Y sobre ese escaso presupuesto ocurre la corrupción. Y eso creo que aumenta muchísimo el drama. Sobre los 5.600 millones, dice usted. Esos 5.600 millones representan el 0.9% del PIB. Pero también ese casi 1.000 millones, 600 millones que le aumentaron el año pasado, o este año, perdón, era dedicado para transferirlo al Ministerio de Comunicaciones. En realidad no era para nosotros. No se quedó en el ministerio. Sí. Y el remanente era para comprar un nutriente que suena a negocio de alguien, el famoso Vita Cereal, que la gente no lo consume y que lo obligan a comprar. Bueno, usted pregunta desde la academia qué hacemos. En realidad, yo no puedo decir, digamos, arrojarme la representación de todas las escuelas formadoras de recursos humanos, pero en general estamos viviendo el drama en el mismo sentido. Enfermeras, médicos, técnicos, tal como lo señalaba el ministro, viven diariamente este drama de la escasez y no es nuevo. De hecho, este es un proceso histórico de mucho tiempo que ahora nos estalló sobre este contexto tan dramático de corrupción, pero que yo recuerdo de estudiante, y eso fue hace mucho tiempo, no había nada en los hospitales, nunca ha habido nada, porque siempre ha sido un presupuesto miserable. Hablar del 0.9, lo más que hemos tenido es 1.1% respecto al PIB de presupuesto público de la salud del ministerio. Siempre ha sido insuficiente. Y si a eso le sumamos que es una enorme cantidad se va en corrupción, el drama es mayor. Entonces, lo que nos corresponde desde la perspectiva académica es aportar quizás análisis, propuestas, pero no deben ser propuestas solamente teóricas, sino que tenemos que entrarle a todo el tema. Y hablando de eso, que muy acertadamente el doctor nos invita a hacerlo, hablemos un poco. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, hay un problema
grave que resolver, que es el tema de la corrupción y la negligencia criminal que se ha dado en este gobierno que hoy pues acaba de terminar, porque el presidente Maldonado es el que está tratando de ser parte de la solución, pero el gobierno de Pérez Molina. Y ahí hay un símbolo que es un drama, y no es hacer leña al árbol caído, pero la vicepresidente, andando de hospital en hospital, pues pudo ser testigo cuando tuvo que ser potencialmente paciente de uno de estos hospitales. Ella se dio cuenta con sus propios ojos de cómo su gobierno dejó la red hospitalaria del país, lo cual en todo caso pues es una lección de vida que esperamos que aprenda. Pero ¿cómo se resuelve el tema de la corrupción? Ese es un tema. Y luego, ¿cómo se resuelve el problema de la crisis hospitalaria? Que tienen que resolverse en forma simultánea. Definitivamente, realmente es un reto. Tal vez solo para aclaración de la audiencia y con toda la claridad del caso, acá en Encuentro por Guatemala, nosotros en lo personal jamás hemos pedido el nombramiento de una persona, pero estoy consciente que muchos colegas diputados lo hacen, y creo que es parte de los cambios del sistema que debe prohibirse ese tipo de situaciones. Es más, ya deben ser penadas, están penadas ahora ya como tráfico de influencias. Inclusive parte del cambio del sistema es el fortalecimiento del servicio civil, que eso ayudaría a evitar el tema de plazas fantasmas o el tema de plazas de aquellas personas que están ganando un salario, que sí existen, son reales, pero que no están trabajando bien y que no están sometidas a un régimen de evaluación de cuál es obviamente el resultado de su gestión. Y eso es importantísimo para generar los incentivos adecuados para actuar bien o actuar mal. Por otro lado, dentro de los cambios del sistema está el tema de las contrataciones. Evidentemente el tema de las compras entra por el tema de las contrataciones. Nosotros en el Congreso de la República, y el trabajo de la diputada Ninel Montenegro, en este caso presidiendo la mesa técnica que se nombró a raíz de toda esta crisis, hicieron conjuntamente con esa mesa técnica de trabajo una propuesta formidable, creo yo, un esfuerzo muy importante para reformar la ley de contrataciones del Estado, que está ahora ya aprobada en tercer debate en el Congreso y se ha entrampado esta semana para aprobarla por artículos. O sea, hay ley de servicio civil, ley de servicio de contrataciones. Y ley de contrataciones, sí. Definitivamente, esas dos leyes son esenciales. Y por el otro lado, que ya no es un tema puramente legislativo, el tema de la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción a nivel judicial. Yeah. Y en ese caso el fortalecimiento al Ministerio Público, que hemos oído recientemente esta semana, la necesidad de recursos dentro de esta crisis financiera que tiene el Estado, que creemos nosotros que con lo que ya hay, por lo menos en Encuentro por Guatemala, hicimos una propuesta de revisión del proyecto de presupuesto, que de hecho la propuesta del Ministro de Finanzas y del Ejecutivo de este año 2015 para el 2016, todavía siendo gobierno del ahora sindicado Otto Pérez Molina, fue disminuir el presupuesto al Ministerio de Salud Pública de este necesario. O sea, está 900 claro, millones. Sí, está claro entonces que depende del Congreso una parte importante de la solución del problema. Sí. Y que hay dos de las reformas, que son dos de las 4 grandes reformas que el país necesita, que es la ley de compras y contrataciones y la ley de servicio civil, que ayudarían mucho a que este problema se empiece a resolver. Definitivamente. Señor ministro, y en el caso de lo que es ya entrar en forma práctica a resolver el tema de suministro en hospitales, equiparlos, en fin, ponerlos a funcionar de nuevo. Bueno, yo no estoy claro de que no le puedo pedir a la sociedad de que apoye más al sistema de salud si primero no se muestra la limpieza. Nadie está dispuesto a hacer un sacrificio adicional. Nadie está dispuesto a colaborar más, a establecer alianzas público-privadas, por ejemplo, si primero no nota que el ministerio hizo su trabajo. Pedir en medio, con tantos señalamientos, que se apoye, no es justo, no es correcto. Al final nosotros estamos administrando temporalmente impuestos que pagan los guatemaltecos, que se habían estado dilapidando. Primero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y aún cuando sea pasar este rubricón, este valle de grandes sacrificios y crisis, para que entonces en el momento en que se muestre que sí se hizo la tarea, nuestra responsabilidad, en ese momento establecer todas aquellas soluciones, pedir más presupuesto, establecer las alianzas público-privadas, cambiar los reglamentos que corresponden en el ministerio, y de esa manera, en un proceso de un poco mayor aliento, ir resolviendo aquellas cosas que son estructurales. Por ejemplo, ahorita estamos con el gasto con la pirámide invertida. Estamos gastando muchísimo más en hospitales cuando esa inversión debería estar haciendo en el nivel primario. Claro. En la atención preventiva, y no como ahorita nos lo estamos. Si seguimos solo pidiendo dinero, son barriles sin fondo. Es
barriles realmente sin fondo y no solucionan el problema. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con la crisis del sistema hospitalario. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy, crisis del sistema de salud. Tal vez yo quisiera abrir la mesa para que tanto desde la Procuraduría de Derechos Humanos y desde la academia el doctor nos ayuden a visualizar realmente cómo puede toda la sociedad participar en la solución de este problema. Hay que hablar un poco de parte de este esquema de corrupción que hay en el sistema de salud. Está la forma en que se maneja, por ejemplo, la parte sindical, hay problemas en el tema de las compras de medicinas, hay que poner precedentes de justicia, digamos, terminar las investigaciones y llevar a los responsables de actos delincuenciales, criminales, corrupción, a los tribunales para que ahí paguen las consecuencias de sus actos. Doctor. Yo quisiera traer una pregunta aquí. Si realmente resolviéramos todos los problemas de corrupción y tuviéramos una maquinaria administrativa aceitada, eficiente, pregunto si esto de todos modos resolvería el problema de salud de Guatemala. Creo que no. Digamos, la manera como se organiza el sistema de salud de Guatemala ya está superada. No somos la Guatemala cuando se formó el ministerio en el 46. Somos otra Guatemala, pero tenemos todavía estructuras más bien anticuadas en respuesta a los retos actuales. Y me refiero a que la población es otra, nuestro perfil de enfermedades, discapacidad y muerte es otro, nuestra realidad internacional y globalización es otra, estamos expuestos a distintos riesgos y tenemos el mismo ministerio anquilosado. Entonces, aun cuando funcionara lo que tenemos muy bien, no alcanza. Creo que necesitamos, y en esto debe ser un proceso social, más que un proceso tecnocrático en el escritorio de alguien, la discusión de qué sistema de salud queremos. Y cuando digo esto, estoy hablando de cómo organizarnos, cómo financiarlo, de dónde sacar la plata y cómo usarla, cómo invertirla, cómo involucrar a los distintos estamentos de la sociedad guatemalteca en la provisión de servicios. Hay un montón de ejemplos internacionales que podemos usar, pero sin duda necesitamos entender nosotros como país para dónde vamos y qué queremos. Doctor. Aunque el panorama en este momento es muy sombrío y muy oscuro, es necesario sacar las lecciones aprendidas de toda esta situación que se está dando. Nosotros hemos analizado que toda esta situación ha sacado lo peor de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Coincido con el doctor de que es necesario sentar las bases para reestructurar el sistema. En este momento la inversión es totalmente hacia la atención al daño. Sin embargo, no hay inversión en prevención, no hay inversión en promoción de salud, que es tan importante. Probablemente nunca vamos a saber cuántos guatemaltecos fallecieron a raíz de toda esta situación que hemos vivido, sumamente dolorosa en estos últimos 2 años. Hemos visto el dolor humano de nuestra gente muy, muy de cerca, y todo eso nos debe de llamar a la reflexión de que es momento de que Guatemala cambie también en el tema de salud. Ya no podemos seguir con unos hospitales que hoy se les da dinero y dentro de un año van a estar exactamente igual como están ahora, con un recurso humano que también se ha vuelto incapaz de administrarlos, porque dentro del Ministerio de Salud tampoco existe la carrera administrativa. La parte del recurso humano ha estado prácticamente abandonada. La parte de supervisión y monitoreos en el Ministerio de Salud tampoco existe. Se revisarán en algún momento documentos, pero la calidad de la atención a nuestra gente, que es la razón de ser del Ministerio de Salud, hace mucho tiempo que desapareció. Es evidente que el trabajo que tiene que haber en los próximos años entre el organismo ejecutivo, el presidente de la República, su ministro de Salud y el Congreso es fundamental. Digamos, vigilados, motivados y supervisados por la sociedad civil y por todo lo que Guatemala está viviendo en este momento de muchas ansias de cambio. Señor ministro, es muy importante la labor que usted está haciendo. De hecho, esta semana denunció 23 o 24 estructuras paralelas criminales que usted está detectando en el sistema de salud. Y todo este trabajo va a ser muy importante para el nuevo gobierno que estará tomando posesión el 14 a las 14 en enero. ¿Cómo espera o cómo visualiza usted que se pueda trabajar entre el Ejecutivo y el Congreso del próximo gobierno? Pues asumiendo y digamos reconociendo con
con lamento que del actual Congreso se puede esperar poco, a pesar de que hay gente que está haciendo buenos esfuerzos. ¿Cómo vería usted esa relación y sobre todo la responsabilidad que tienen en resolver? Bueno, no me voy a cansar de decir de que nuestro objetivo es entregar el 14 de enero una casa más limpia y ordenada, en ese orden. Eso le va a permitir al nuevo gobierno y a las nuevas autoridades que me sucedan poder trabajar de una mejor manera y entablar una relación para los cambios estructurales que correctamente el doctor Estrada nos está mencionando. Porque si la situación continúa como la hemos ido evidenciando en los últimos días, va a ser imposible. Y el proceso de aprendizaje va a ser tan largo que, como correctamente decía la doctora Zulema, no vamos a llegar a noviembre, sino probablemente en septiembre o en agosto tendríamos una crisis peor y a cuya responsabilidad ya estaría involucrado yo, porque yo no hice mi trabajo. Entonces sí ya voy a tener que asumir todas las responsabilidades por haber sido incapaz de haber entregado una casa más limpia y ordenada. El próximo gobierno, el presidente electo y su equipo deben de confiar. Nosotros estamos listos para entregar lo que nos pidan. Lamentablemente no se ha podido las reuniones de trabajo con la información que ya tenemos a su disposición, pero cuando nos lo llamen, y ojalá en algún momento tengamos ya un gabinete nombrado o unos funcionarios nombrados que nos vayan acompañando en las decisiones que estamos tomando hoy, porque muchas de ellas no van a ser de reflejo de mañana, sino se van a reflejar en el presupuesto 2016, en las contrataciones. Hoy en noviembre estamos haciendo la planificación de adquisiciones para todo el año 2016. Y si ellos no entienden lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, ellos van a tener problemas en saber qué se está comprando, con quién se está comprando, las fechas de suministro, el perfil epidemiológico de Nevaj, por ejemplo, me decía. Tenemos que atender Nevaj, no solo pensar en la ciudad capital y en el San Juan y en el Roosevelt, tenemos que pensar en La Tinta, en Varías, en Poptún, Sayaché, o sea, y eso es el trabajo que ya se está realizando y que aspiraríamos que efectivamente en algún momento de las próximas semanas pudiéramos empezar a trasladar conocimiento y acompañamiento de decisiones. ¿Qué se puede esperar del próximo Congreso, diputado Álvarez? Bueno, pues definitivamente la forma que ha quedado conformado, que por cierto el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho una publicación oficial de los resultados en cuanto a la asignación, por ejemplo, de diputados o de alcaldes, que creo que es importante que eso se dé lo antes posible para saber con certeza cómo quedó conformado el Congreso y otras autoridades. No hay ninguna bancada que tenga una aplanadora. Yo creo que va a ser necesario esa discusión, esa articulación importante para lograr los consensos, pero yo quisiera abonar y sumar algo muy importante que decía el doctor, y era que aunque disminuyamos la corrupción a niveles muy bajos, aunque mejoremos el modelo de gestión y lo modernicemos a niveles y estándares internacionales de la tecnología más moderna, que de hecho haría un cambio sustancial en solucionar el problema, no sería suficiente. Y ahí es donde yo también creo que hay que apostarle a los sistemas y a los incentivos adecuados, porque tener salud y darle salud a la población y salud de calidad es sumamente costoso. Y entonces también tenemos que hacer, y ahí es donde empalma los esfuerzos del Ejecutivo con un legislativo proactivo, propositivo, con una ciudadanía también que acompañe este esfuerzo muy activa, muy vigilante, como usted decía, pero también que aporte y que acuerpe, donde podamos mejorar. Por ejemplo, es urgente que como sociedad guatemalteca empecemos a discutir la reforma al Seguro Social para buscar que haya más cotizantes y beneficiarios de un Seguro Social que funcione. Ver también otras opciones dentro de los seguros privados para que más personas que lo puedan pagar, pues evidentemente tengan esta cobertura. Y por otro lado, ya digamos, en ese público que no tiene acceso a la seguridad social y que no puede acceder tampoco a un seguro particular, pues entonces darle una mejor atención de los hospitales de salud pública. Pero tenemos que, y se puede, definitivamente se puede, mejorar y crear incentivos positivos, adecuados, para que estos otros sistemas vengan a descargar ese enorme peso que hoy por hoy tiene la salud pública del país. Sí. El doctor Estrada nos recordaba muy bien de que la mayor parte del gasto en salud se hace de forma privada, 62% y solo 38% en la parte pública. Y por otro lado, en el tema del ICS, que tiene casi 3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud y que solo atiende, pues, digamos, a la parte de la población económicamente activa que está.
registrada en el ICS. O sea, este es el drama realmente que hay que corregir para que esto funcione. Señor ministro. No, yo quisiera, dado que estamos en una mesa de debate serio, plantear un tema que sé que es por demás controversial, y es la discusión seria sobre lo que representa la gratuidad absoluta de los servicios de salud que presta el Ministerio. Hoy, serán ya 6 años, 7 años de esa decisión, nunca hubo una solución financiera para garantizar. No estoy poniendo en discusión el derecho de las personas a tener salud y de ser posible gratuito, pero como no hubo un acompañamiento financiero verdadero, es parte del drama que hoy estamos viviendo. Entonces, el colapso que estamos teniendo hoy. Hoy estamos identificando que tenemos mucho más clientes, denominémoslos así, que demandan y exigen a gratuidad absoluta, pero los presupuestos son exiguos, escasos, nulos, corruptos, toda esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a sostener eso? Si la decisión ciudadana es seguir, y creo que más bien estoy convencido que es un derecho, ¿cómo le vamos a hacer para continuar si no encontramos soluciones alternas como las alianzas público-privadas? Porque lo peor que está pasando es, llegan, exigen la gratuidad del servicio, les recetan y salen a pagar una medicina 10, 20 veces más cara de lo que pudieran. O por ejemplo, tenemos casos donde asisten a un centro hospitalario, se toman una tomografía de nueva generación gratis, pero el tratamiento se lo van a hacer afuera, porque afuera vale 300, 400 quetzales. Entonces, todas esas cosas que, insisto, yo sé que es controversial y un poco, o bastante espinoso discutirlo, lo tenemos que poner sobre la mesa. Sí. De otra manera no hay futuro. Vamos de nuevo a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con crisis en el sistema de salud. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, la crisis en el sistema de salud. Yo planteé hace un momento que uno de los temas graves que ha causado, sigue causando mucho daño al sistema de salud son los pactos colectivos que hay, el desorden que hay con este sistema y ciertos líderes sindicales que creo que ya están más que expuestos a nivel nacional de que hacen un gran daño, pues en este caso al sistema de salud, como lo hacen otros en otros casos. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Cómo se resuelve el tema? Y le tiramos aquí ese tema al señor diputado para que nos ayude. Mire, pues en términos médicos, pero muy seriamente, lo primero que tenemos que hacer es una radiografía completa al ministerio que nos permita hacer un diagnóstico del tema de plazas fantasmas, el tema de qué está haciendo quién, cuánto están ganando, y crear un modelo de servicio civil que le dé seguridad y incentivos adecuados al empleado, al salubrista, al médico, porque también es terrible que hayan médicos graduados, es una carrera de 8 años, si con suerte, con especializaciones de 4 años, por ejemplo, y quiero aprovechar el espacio también para felicitar, porque la mayor parte de las denuncias nos vienen de los residentes, de los hospitales públicos, porque es la gente que se atreve, los jóvenes que son idealistas y que sueñan con un país diferente, los que llegan con nosotros con con las denuncias que nos ayudan mucho a fiscalizar, pero tenemos que hacer esa radiografía y tenemos que invitar, en este caso, a un sector sindical para reivindicarse, para buscar que sea un sindicalismo serio, un sindicalismo responsable, que al mismo tiempo que vele por mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, sea también objetivo y sea muy serio en cuanto a la propuesta financiera, en cuanto a las realidades y en cuanto a que se permitan sistemas de premios y castigos a aquellos que hacen bien las cosas o a aquellos que no. Es evidente que una de las cosas que hay que hacer en Guatemala es ampliar las cárceles. Hasta que no estén llenas las cárceles, que hay que ampliarlas, de toda la gente que comete actos de corrupción en el gobierno o fuera del gobierno, en cualquier sector de la sociedad, el país no va a cambiar. Es realmente importante el que veamos, sobre todo en un tema tan sensitivo, tan de impacto humano como es el tema del sistema de salud, que sucedan estas cosas. Doctor, usted como académico, como ciudadano, como doctor, ¿qué le dice su corazón de cómo quisiera ver realmente que se den estas cosas en Guatemala? Cárceles llenas de corruptos que además en el caso del sistema de salud han robado y han asesinado gente indirectamente. A mí me da un poco de miedo pensar en más cárceles y más llenas, porque al final no rehabilitan a nadie, son escuelas formadoras de más delincuentes. En realidad no sé si eso, pero digamos que la figura de castigar severamente
algo que es considerado como un crimen como esto, sí estoy de acuerdo. Yo creo que, de hecho, un funcionario de la salud que comete un acto de robo y corrupción es un homicida. Y como tal debería ser juzgado. En otros países son muy severos, ¿verdad? Hasta penas de muerte, pues, pero no estoy hablando de eso. Pero creo que sí, si la salud está vinculada a la vida, es un prerequisito para el desarrollo, para la educación, para todo. Digamos, es la parte más cercana a la vida, digamos, desde el sector público, desde la administración. Creo que sí debería ser considerado como un acto homicida. Ahora, no sé, yo no soy abogado, no soy jurista, no sé cuál es la mejor metodología para combatir la corrupción, ni si el juego de policías y ladrones y esto pues funciona. Lo que hemos visto en el país es que pues estas cosas quizás no tienen los resultados que uno quisiera, juzgar por el tema de los maras y esto. Entonces, la verdad, no, me declaro incompetente para decir si eso resolvería o no el problema de corrupción. Yo creo no han que inventado otro sistema, pero parece que en el mundo sigue siendo el único que hay, de que los policías tienen que agarrar a los ladrones y meterlos en la cárcel. Esa es la única ecuación que no es perfecta, pero en fin. Doctora Calderón, la Procuraduría de Derechos Humanos pues, ha jugado siempre un papel muy importante y en esta época de la vida de nuestro país lo debe jugar todavía más. ¿Cómo se ven ustedes en los próximos meses acompañando no solo al actual gobierno, que está haciendo un esfuerzo importante para tratar, como decía el señor ministro, de dejar limpia la casa en la medida de lo posible, sino con el nuevo gobierno, para realmente cumplir con su función? ¿Tienen los recursos, se sienten con las ganas, con la fuerza y con la libertad de expresión para poder hacerlo? Al señor ministro, en sus primeros días de gestión se le entregó un informe de cuál era el estado de situación de los 44 hospitales de este país. Ese mismo ejercicio se va a repetir con las personas que van a administrar la salud de este país, entregándoles un escenario real de cómo está la situación en el tema de salud. La institución del procurador, a través de su mandato de fiscalización, está comprometido no solo con el país, sino con cada uno de los guatemaltecos a seguir jugando el papel que le corresponde con un gran compromiso, recordando que en la institución todos los días nos esforzamos porque los guatemaltecos tengan derecho y acceso a la salud, resaltando también que nos duele el dolor humano. Hemos sufrido terriblemente esta crisis y hoy por hoy nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado, de cómo a través de la institución se hizo evidente una situación de la que nadie quería hablar, cuando teníamos encima de nosotros a todos los funcionarios negando lo que era prácticamente innegable, diciendo que los temas de abastecimiento estaban por el 90% cuando ustedes llegaban a los hospitales y no había pero ni el 50%, ¿verdad? Nos sentimos muy comprometidos y ese mismo compromiso persiste para que por lo menos en este tiempo venidero, en este tiempo de cambio, se logren sentar líneas importantes para lograr esa reestructuración de la que estamos hablando. Señor ministro, estamos a escasos 2 meses de que usted tuviera que entregar la cartera del Ministerio de Salud por el cambio de gobierno. En estos 2 meses que quedan, ¿cuántas más estructuras criminales cree usted que va a encontrar en el Ministerio de Salud? ¿Cómo va a lograr desmantelarlas? ¿El apoyo de quién necesita? ¿Qué peligros corre? En fin, la complejidad de esto es muy grande. El tema de la forma en que se comportan los sindicatos o el tema laboral dentro del sistema de salud es complejo, el aparente poco apoyo que se tiene del actual Congreso, etcétera, no es fácil. No, definitivamente no es fácil. Yo creo que aquí el único límite que tenemos para hacer bien las cosas sería la falta de voluntad. Yo no me puedo quejar de falta de tiempo, sino lo único que nos podría poner un límite a lo que se debe de hacer es falta de voluntad. 2 meses, yo no sé, cada caja, cada gaveta que abrimos son grandes sorpresas. Lo que hemos esta semana denunciado se refiere fundamentalmente del área central. Empezamos ya a depurar y a limpiar el distrito de área de salud de Santa Rosa. Hay algunos que ya se han dado cuenta de las cosas que hemos ahí descubierto. Empezamos ya con Jalapa, empezamos con Jutiapa. Quisiéramos empezar con otras, pero yo creo que hasta ahí ya no llegamos. Todavía son 29 áreas de salud las que deberíamos de estar buscando su limpieza. No estamos hablando de áreas tan grandes como San Marcos, como Huehuetenango, Quiché. Ya cambiaron proveedores, por ejemplo, porque se sabe que muchos de los proveedores del Ministerio de Salud, algunos de ellos empresarios, entre comillas, muy grandes, estaban involucrados en actos terribles de corrupción. Ahí la decisión que se tomó y bueno, se
visualizó esta semana que recién concluye con una circular que oficializó, pero de hecho ya estaban dándose las instrucciones para suspenderlos como proveedores. Sí debo de reconocer que tal vez por algún lugar algo se escapó. Recordemos que hoy lo que se hace es que se desconcentró la compra y el pago. No es como estaba antes de la gestión nuestra, en las que una unidad paralela era la que administraba las compras, era el que negociaba el pago, era el que cobraba la coima, era el que después distribuía a los verdaderos jefes detrás de todo eso. Entonces, sí debo de reconocer y pido disculpas si en las últimas semanas, 2 semanas, después del caso que descubrió el Ministerio Público y la CICIG, todavía se seguían comprando esas empresas. Pero créanme, muchas veces que se cumpla una instrucción con todas las resistencias, con todo el tráfico de influencias, es bastante difícil que se concrete. Pero sí, a lo específico de la pregunta, sí se suspendieron 6, porque de las 12 señaladas por el caso X, solo 6 proveían con las mismas prácticas. Cuando yo escuchaba la conferencia de prensa del comisionado y de la fiscal general, era como escuchar el relato de lo que pasa en el Ministerio de Salud. Es cierto, 2 meses todavía por delante, haremos todo lo posible. ¿Vienen sorpresas de más seguramente, digamos, encuentros? Seguramente, Dionisio. No dudo que sea así, porque si estamos hablando del área central, aquí en Guatemala, lo que pasa, como le digo, en Santa Rosa, en Huehuetenango, no en tantos lugares, no podemos esconder que pasa lo mismo. Y el informe, a propósito, sí lo refleja. Diputado Áveros, como dirigente político, ya más allá de lo que desde el Congreso se puede hacer, ¿cuál es la función de ustedes? Bueno, nosotros definitivamente ser mediadores y de alguna forma acuerpar cualquier esfuerzo que estén haciendo desde la cartera de salud para poderlos apoyar. Yo dividiría lo que es corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues acuerpar y seguir denunciando los temas de corrupción. Estamos por tener una votación y decidir sobre el presupuesto del próximo año. Hay que definir cuáles son las prioridades que queremos para el próximo año. Definitivamente no podemos, por lo menos en Encuentro por Guatemala, no apoyamos que se le haya disminuido el presupuesto del Ministerio de Salud, eliminando programas como el apoyo a las madres o a los pequeños recién nacidos, o por ejemplo el recorte en medicinas a personas con enfermedades de infecto de transmisión sexual o HIV-Sida. La denuncia, por ejemplo, el tema de denuncia que ustedes eso... Sí, en el tema de denuncia nosotros definitivamente seguimos trabajando, ya estamos trabajando esta semana con el ministro, hicimos un trabajo en esa línea, presentamos denuncias, tuvimos presencia del Ministerio Público e invitamos a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Seguimos en esa línea, vamos a hacer más denuncias, pero sí creemos que en el mediano y largo plazo tenemos que sentarnos como sociedad guatemalteca a discutir cambios en el sistema profundos, porque no podemos seguir teniendo el mismo sistema de gestión que no nos alcanzaría en temas como, por ejemplo, aumentar la cobertura de la seguridad social, mejorar el acceso a los seguros privados y, por supuesto, mejorar la calidad de la gestión en la administración pública. Y termino con esto. En algún momento le pedí yo a 3 diferentes directores del Hospital San Juan de Dios que me enviaran el listado detallado de los insumos que necesitaban para que su hospital operara a lo mejor. Y no pudieron, no fueron capaces de... Sigue esperando. Sí. Pues muchas gracias, señor ministro, doctores, gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna, esta es una de las batallas grandes que tiene Guatemala de frente. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes: ¿qué cambios te gustaría ver en nuestro sistema de salud? Victoria González dijo: programas de salud preventiva y atención rápida al ciudadano. Por otra parte, un sistema de mantenimiento a equipos bien fundamentado, ya que esto podría evitar gastos innecesarios y poderlo invertir en el servicio público. Maritza Silva de Reyes comentó: atención preventiva para reducir la aparición de enfermedades o controlar su avance. Emanuel Ranferí Montúfar Fernández agregó: que las grandes farmacéuticas no lucren con la salud de los guatemaltecos, que el seguro social sea de calidad y acceso para todos los guatemaltecos.